Buenos días nuevamente para todos los que acaban de llegar. Entonces, vamos a comenzar a retomar donde habíamos quedado, que eran rectificamos monofásico de onda completa con carga RL. Entonces, para ese tenemos entonces el rectificador de onda completa en puente, que es el que tenemos en pantalla. Y para nuestro caso, entonces tendremos una carga RL. Bueno, en la parte inferior podemos observar, o pueden observar ustedes lo que corresponde a las formas de onda del voltaje sobre la carga y la corriente sobre la carga, el V sub O y el D sub O. Aquí pueden ver ustedes que pasa el mismo fenómeno que observábamos que hablábamos que tenía debido a la carga inductiva. Es un suavizado en la forma de onda de la corriente, pero acompañado de una duración de activación un poco más prolongada a la activación de los dedos, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar los tiempos de activación por, por semiciclos para cada par de diodos. Entonces vamos a tener que en el semiciclo positivo vamos a tener activo igualmente ID1 e ID2, y para el semiciclo negativo vamos a tener activos ID3 e ID4. Eh, Recuerden que estamos tomando nuestros dispositivos de estado sólido como elementos ideales. Entonces, debido a eso, pues no vamos a ver que el B sub O va a tener el voltaje máximo del mismo valor que nuestro B sub S, ¿no? Y acá encontraremos nuestra promedio. ¿Recuerdan nuestra promedio de dónde salía? ¿O quieren que la recordemos? Recuerden que esa promedio salía del R, de la integral del B sub S, de 0 a T, ¿no? El I sub O, el B sub O, ven siendo las mismas BCD, que son los promedios, correcto, sí, señor. Sí, así es, mira. Entonces, es el valor que yo les decía a ustedes, que es el que nos arrojaría un multímetro si lo conectamos sobre las cargas, es el BCD. Porque recuerden que aquí ya estamos hablando de señal rectificada. Eso a la carga nos está llegando es un CD, un voltaje directo. Que esa es finalmente la idea del circuito rectificador. Que tengo una fuente alterna, necesito una carga que trabaja con DC. Entonces mi rectificador lo que tiene que ser capaz es de hacerme ese DC, esa alimentación DC. Ese es mi rectificador. Ese va a venir siendo básicamente el funcionamiento del rectificador mono de onda completa con carga RL. Otra vez. Ya. Este fenómeno es el que pasaría si tuviéramos una carga inductiva muy grande, ¿no?
Y entonces lo que lograríamos observar es que se observaría un fenómeno que nos daría una corriente prácticamente constante si tuviéramos una carga inductiva muy grande. Bueno, recuerden, entonces acá tenemos el mismo comportamiento. Lo que tiene una carga inductiva nos va a generar unas respuestas, unos armónicos como respuesta a los efectos de la señal que la va a alimentar, ¿no? Eh, entonces, para hallar esos armónicos, vamos a utilizar nuevamente nuestra serie de Fourier, donde vamos eh, donde vamos a hacerlo por superposición. Entonces cada componente de frecuencia a estudiar por separado su comportamiento y ya después por posición pues tenemos la sumatoria y nos va a dar exactamente igual. Pero entonces digamos que el B sub 0, ¿sí? El primer componente sería el B sub m sobre pi y los B sub n los calcularíamos con esta forma que tenemos abajo, ¿no? Eh, pues si ustedes ven la serie, van a observar que a medida que n aumenta, a medida que n aumenta, vamos a tener el valor de la magnitud, va a ser mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, ese es, digamos que por eso en algún momento les decía que el, digamos que ¿cómo se diría? El análisis sobre el estudio de los componentes nunca llega sino sobre el sexto, séptimo, máximo séptimo armónico, ¿sí? Ya en los quintos, el cuarto, quinto armónico se va a hacer una disminución significativa. Entonces ya los sexto, quinto, sexto, séptimo, ya no, en adelante no se hace su estudio porque su magnitud es muy pequeña con respecto a la señal. Entonces ya, para nuestro caso acá ya no sería quinto y séptimo, sino hasta el cuarto, ¿no? O sea, cuarto, sexto máximo. Entonces, eso es lo que vamos a tener para hacer el análisis de nuestra de nuestro rectificador con carga RL. ¿Mm? Por lo demás, pues se trabaja de la misma manera. Ya teniendo el B sub O, pues hallamos el B sub 0, perdón, el B sub O, hallamos el I sub O o sub 0. Bueno, aquí ya recuerden que es para la analogía, la nomenclatura es el mismo BCD o el I sub es el mismo ICD y el I sub n o B sub n son las magnitudes de las componentes, ¿no? O la amplitud, la amplitud o magnitud. El IRMS, pues lo vamos a hallar por sumatoria de los I sub n al cuadrado, los RMS, valores de RMS, ¿no? Por raíz. Y el P sigue siendo el igual I cuadrado de RMS por R. Y el factor de potencia, pues sigue siendo el P sobre S. Esta S son los valores RMS de mi fuente, ¿no? Y esta P vendría siendo la caída de tensión, perdón, la potencia sobre la resistencia.
Para nuestro caso, como tenemos dos diodos activados por cada semiciclo, entonces acá no es cada diodo, no es cada rama, cada par de diodos, perdón, aquí corrijo, perdón, cada rama. Aquí van a encontrar ustedes que, pues recuerden, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, está este, en el semiciclo positivo está este y este. Y el semiciclo negativo está este y este. Entonces la corriente que le llega a la carga va a estar, digamos que va a ser aportada por esta rama y por esta rama, ¿cierto? Por semiciclo. Entonces cada uno va a aportar la mitad de la corriente. De la corriente de cada rama, o que soporta los diodos, va a ser la mitad de la que le llega la carga. ¿Listo? Y entonces cada diodo, o sea, en cada semiciclo va a estar funcionando D1, en semiciclo positivo va a estar D1 y D2. Pero la corriente, como se cierra es una malla, la corriente que pasa por D1 y por ellos en ese intervalo de tiempo es la misma. ¿Sí? Pero entre la promedio que le está llegando a él es de 0 a T, de 0 a T. Y la que está pasando por D1 y por D2 es de 0 a T medios. Y por D3 y D4 va a ser de T medios a T. Entonces la corriente promedio que tienen ellos es la mitad de la que tiene la carga debido a eso. Entonces vamos a tener que la corriente que pasa sobre un diodo va a ser la mitad de la corriente DC que pasa por la carga. Y pues la RMS va a ser uy, la IRMS va a ser la IDRMS va a ser la IRMS sobre raíz de 2. Uy. Y esta sería la ecuación de la corriente omega de T para cuando omega L es mucho mayor que R, o sea, una carga inductiva muy alta. Después se comportaría de esta manera. Bueno, para los que ya han hecho la simulación, quedaría de esta manera, digamos. Pueden simularlo, va a comportarse exactamente como lo estamos viendo. Y la señal va a quedar de esta forma. Es decir, de la corriente va a quedar suavizada, bastante suavizada, pues por la carga inductiva. Y este sería el voltaje ya en estable, ¿no? Acá ya tendríamos un rectificador con carga RLE. Ingeniero, qué pena, ¿me podría dejar ver la simulación otra vez, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Vale, acá.
Entonces aquí ya veríamos lo que es un circuito con carga RLE. Esto con mi carga resistiva, inductiva y mi VCC. Entonces aquí ya tengo un comportamiento bien, pues que mezcla los dos, ¿no? Ya como voy a tener digamos que a modo de offset, voy a tener que mi fuente, mi DC, me va a dar como como un offset. Es como si tuviera subida mi señal ¿de qué? De AC, ¿no? Entonces, des en cuenta que aquí tengo mi BDC, ¿sí? Va montada sobre un DC, y acá tengo el comportamiento del que me da la L, ¿no? Bueno, acá quiero aclarar esta parte de acá. Existen dos modos de operación de este tipo de circuitos que digamos que se diferencian es por el comportamiento de corriente. Entonces, no, acá. Entonces, este de acá, des en cuenta, este de acá, la corriente, que mi salida de corriente es nunca va a pasar por cero, mi corriente. Bueno, desde que es un funcionamiento normal, ¿no? Ya si tiene algún daño, algún sobrecarga parecido, pues posiblemente llegue a cero. Pero entonces, cuando el diseño, el funcionamiento, su desempeño normal, su corriente se mantiene en un nivel, nunca, o sea, nunca va a tocar el cero, ¿sí? Se mantiene en un nivel de ese esperado, se llama que está en modo de conducción continua. ¿Listo? Esto, este de acá. Mientras que des en cuenta que aquí, debido al comportamiento de mi carga inductiva, eh, que digamos que no me mantiene la corriente, ¿sí? Entonces entra este pico que está acá y eso me ocasiona que mi corriente se caiga a cero. Entonces esta parte se llama modo de conducción discontinua, ¿sí? Entonces estas corrientes en cero le hacen dar el nombre de conducción discontinua. ¿Por qué? Porque en ese intervalo se supone que se apagaron mis diodos, ¿sí? Se apagaron mis diodos. Entonces hay funcionamiento discontinuo. Mientras que aquí se supone que en todo intervalo de tiempo hay uno u otro par de diodos operando. Ya sale el nombre de conducción continua, conducción discontinua. Cuando tengo circuitos de estados de inversores, rectificadores o conversores que tienen, hay circuitos que uno diseña para que operen en discontinuo y otros que diseñan para que operen en continuo. Pero en nuestro caso estamos haciendo análisis sobre circuitos de conducción continua. ¿Listo? Entonces la idea es que el estado estacionario se ha alcanzado durante un par de periodos o ciclos, ¿sí? Entonces ya se supone que sobre ese intervalo ya está en estado estable. Mientras que aquí su estado estable es estar en periodos de conducción discontinua. ¿Queda claro qué es conducción continua y conducción discontinua? Ok, lo tomaré como un sí, quedó claro. Sí, Bien. señor. Vale, muchas gracias. Eh,
eso lo vamos a encontrar bastante en los textos cuando ustedes estén leyendo. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en conducción continua, ¿listo? Conducción discontinua lleva otros parámetros de diseño y se esperan comportamientos diferentes. Y casi no se usa para rectificadores, entonces se usa más que todo es para conversores o inversores. Y para algunos modelos específicos de conversores y inversores. ¿Listo? Entonces acá lo único que vamos a encontrar de raro es que lo que les decía, ¿qué se hizo? La flechita, acá está, aquí raya mucho, eso. Es que la corriente, ya va a entrar el término del BCC, porque se hace como el aporte al BO, ¿sí? O sea, ese BCC se va a sumar a nuestro término BO en corriente. No hay más. Bueno, casi tengo, acá falta una. Esta la hemos visto, pero pero no está acá. Pero entonces anotémosla para que lo tengan ustedes que es parte ¿se acuerdan cómo calcular la potencia de esta fuente? De la fuente que está del lado de la carga. Entonces la potencia absorbida por va a ser nuestro IO. Uno por acá. Entonces, PCC, PCC va a ser igual a eh, BCC por mi primer componente de corriente por, por. Acá sería B sub O, ¿dónde está? B sub O, ¿dónde lo tenemos? Acá está B sub O, lo reemplaza acá. Sí, por este de acá. Por todo ese término de acá. Por I sub O. Por I sub O. Que es mi primer componente que sale de acá. Pero entonces ya para el caso de la carga, entonces aquí ya tengo el primer componente va a ser B sub O, más el BCC sobre R. Lo que les decía ahorita, este BCC se suma de este lado para allá la corriente. Y ese sería la potencia absorbida por esta fuente o generador. Lo que les decía, este análisis de su N, no vamos a llegar más allá del cuarto armónico. Si quieren, pues si quieren ustedes a modo de prueba, allá en el sexto armónico. Van a ver que son valores muy pequeños y pues los despreciamos. Vamos a trabajar antes sobre el 0, 2, 4, ahí, para de contar. ¿Sí? No, pues uno no, digamos que lo que vamos a encontrar, no sé si ustedes han visto Fourier, ahorita lo vemos acá sobre esta diapositiva. Si vieron Fourier como espectro de potencia, ¿alguien vio Fourier como espectro de potencia? ¿O lo han oído mencionar? Eso es sí, Hola, Angélica. Angélica. Qué pena, ingeniero, fue un problema Entonces, de audio. No, yo no recuerdo haberlo visto, la verdad.
pero sí vieron Fourier. Sí, señor, pero Vale, no lo recuerdo no muy conozco bien, si factores te de soy potencia. sincera. Qué pena con ustedes, dificultades técnicas, me dijo la compañera. Espera que yo tengo acá, debo tener acá una presentación donde toco un poquito más a fondo la parte, perdón, eso era para explicar otra cosa. Toco un poquito más, no, eso tampoco es que nos adelantaríamos un poquito, pero yo debo tener eso por acá. Bueno, veámoslo desde acá, ese pedacito, ¿sí? Entonces acá tenemos una carga, pues ya rectificador trifásico. Entonces tengo una ramita de rectificación. Ingeniero, no estamos viendo su pantalla. Ay, cierto que me salí, se deja de compartir la pantalla. Perdónenme. Bueno, acá tenemos un rectificador trifásico. Esos también le llaman de 6 pulsos por el número de diodos que tiene. ¿Ya salió? ¿Sí salió? Sí, ingeniero, acabo de salir. Ah, listo, vale, gracias. Entonces, les decía, aquí ya tenemos es un rectificador trifásico. Entonces acá tenemos para cada fase, tenemos una rectificación, ¿sí? Que se van turnando. Entonces, un pedazo rectifica un intervalo de tiempo la fase A, un intervalo la B, un intervalo la C, así, ¿sí? Y este que está aquí como resaltado es lo que va quedando en la rectificada, lo que va llegando a la carga, como los picos de acá, si ven ahí donde dice AC, AB, AC, BC, ¿sí? Eso es lo que le va quedando a la carga. Y estas de acá son mis señales de mis formas de onda de corriente. La corriente de diodo, la corriente del diodo 1, la corriente del diodo 2, bueno. Y esto es digamos, la que quedaría en IA, ¿sí? Que sería lo que le llegaría de esa conversión de A a B, ¿sí? A C, a B, BC, BA, bueno, lo que tiene que ver con la clasificación de A. Y entonces acá también tengo, bueno, si es conversión, acá también voy a tener mis señales inductivas, ¿sí? Acá tengo mis componentes. Acá ya estoy con coseno. Entonces va coseno de I sub 0 por coseno de C de omega 0 por un quinto coseno de 5 omega de T por un séptimo coseno. Sí, eso es el mismo que decía 1 sobre N por coseno de N omega T. ¿Sí se acuerdan la formulita, sí? Buenas. La formulita. Señor, sí, la fórmula anterior. Listo. Entonces la tenemos. Entonces, esa formulita lo que me va a decir es sacar esto de acá. ¿Listo? Entonces, vean, acá tengo tensión y corriente. Y lo que les decía, acá tengo es la magnitud. ¿Listo? Esta está normalizada. Entonces, acá está todo, el pico sería el eh, I sub O B sub O en ese caso, dependiendo si es corriente o voltaje, ¿no? Es B sub O sobre B sub O, B sub O sobre la componente y está normalizada. Digo, la componente sobre B sub O. Bueno, está normalizada, de hecho, ¿sí? Y el pico es 1. Y entonces den en cuenta que, por ejemplo, para tensión, la mayor parte de la tensión, bueno, este es trifásico, entonces acá sí es poderoso. O sea, aquí la mayoría de la cantidad de energía que se rectifica va para la carga, ¿sí? Eso es muy bacano por eso. Mientras que, pues, en los otros ya es un poco menos, ya es más bajito, y en la cuarta componente es ya cercano al 1. Pero acá en el trifásico sí, las armónicas significativas, es la 1, 2, 3. La 4, lo que les decía a ustedes, son valores irrisorios.
en tensión, en corriente, si se dan cuenta, pues peor, va de peor, ¿cierto? Y por eso es que lo que les decía yo a ustedes, entonces lo que tiene que ver con armónicos, esto es lo que yo hago con Fourier, ¿sí? Entonces, la 0, 1, 2, 3, 4, bueno, esto son las componentes el n, que son múltiplos enteros de la frecuencia, ¿cierto? Y el valor de el B sub n o el I sub n que yo estoy hallando es la magnitud, ¿cierto? Lo que me está diciendo es, ¿dónde está realmente concentrada mi potencia? Por eso es que es tan importante estos armónicos en análisis de señales. Creo que ustedes lo ven para baja y media, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno en comunicaciones como electrónico, ¿esto qué hace? Si tengo muchos armónicos, pues yo tengo una transmisión y necesito que la mayor parte de mi potencia se vaya en mi componente principal, que sería, ¿sí? Perdón el trazo que es que estoy incómodo aquí con el mouse. Sí, porque entonces si tengo esas componentes de acá muy altas, ¿sí? Significa que este de acá se va a bajar, se va a, pues va a empeorar. Entonces esto se llama distribución de potencia. Entonces, si yo estoy transmitiendo una señal y mi señal de potencia está por acá abajo, ¿sí? Por acá, es decir, que el resto de mis señales tienen, el resto de mis señales tienen la otra carga de potencia aquí concentrada. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Que estas que están acá, ¿sí? O las que están aquí para allá, sean lo más bajas posible, ¿sí? De tal manera que la mayor parte de mi potencia esté concentrada en ¿en la qué? En la señal de mi interés. Si hablamos de señales de electricidad en redes comerciales domésticas o industriales, ¿esta componente cuál debería ser? La primera, bueno, esto sería el DC, ¿no? El cero sería el DC. La primera, ¿cuál debería ser? En frecuencia. Nada. ¿Estoy silenciado? No. Bueno, entonces voy a explicarles acá de otro modo. Si yo estoy transmitiendo en ¿qué? ¿Cuál es la señal del Wi-Fi? ¿2 gigas? ¿2.5? ¿Sí? Bueno, la de ahora, que es de 5 gigas, ¿sí? En 5 gigas. ¿Sí? Eso sería 5 gigas. 5 gigas, 5 gigahercios. Sería esta mi principal transmisión, ¿sí? Si esto empieza a fallar, si mi antena empieza a fracturarse o hay una mala conexión, ¿sí? Entonces esto ya no llegaría hasta acá arriba, sino se vendría para acá y empezaría a generar ruido, 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 ruido. O viceversa. Si recibo una transmisión en 5 gigas, ¿sí? Pero hay otro que está transmitiendo en 5 gigas bueno, con más potencia, pero con una mala transmisión y me genera mucho ruido. Entonces va a hacer que mi señal ruidosa en otra frecuencia llegue más alta que la señal de mi interés, que son mis 5 gigas propios, ¿sí? El de mi Wi-Fi. Esto es distribución de potencia. Entonces, lo que yo siempre busco es que la mayor cantidad de potencia que es útil para mí esté concentrada en mi frecuencia de interés, no en otras que no me interesan. Para eso es que sirve Fourier. Ese es el B sub n y el I sub n que yo estoy hallando, son estas magnitudes.
que cuando las normalizo puedo graficar de esta manera y saber en qué armónico está concentrada mi potencia. Después les decía, si la formulita, ¿dónde es que se dice la formulita? Si la formulita es omega t, acá, omega t, omega t, ¿y omega qué es? ¿Omega qué es? ¿Qué recuerdan ustedes que es omega? Creo que un omega. La frecuencia angular. Sí, pero 2pi por f. Muy bien. Sí, sí, entonces, acá ya hablamos al gráfico este loco. Ya. Entonces, si el omega 0 es 2pi por f por t, entonces 2pi por f sería el múltiplo de f, y f normalmente para una red comercial eléctrica, ¿cuánto es? 60. 60. Entonces, 60. este componente sería para mi 60, porque es el omega sub 0. O sea, acá el n vale 1, ¿sí? Acá el n valdría, no, acá no vale 1. Acá el n valdría 5, mira, acá valdría 5, ¿sí? Entonces acá ya no valdría 60, sino valdría 300, ¿sí? Que sería 2pi por f por 5, acá sería 2pi por f por 7. Entonces, lo que me está diciendo es la magnitud, cuánta magnitud va a tener mi señal de corriente en esas componentes, para esas f, que está multiplicando por el n, ¿sí? Son múltiplos enteros de mi frecuencia principal. Pues se llama análisis en el dominio de la frecuencia. Y esa es la idea de los análisis de Fourier, o esa es, digamos, que lo que yo busco cuando hago análisis de Fourier a una señal. Saber realmente dónde está concentrada mi potencia. Y este tipo de gráficos que observan ustedes acá se llama análisis de densidad espectral, ¿sí? Entonces, es el análisis de frecuencia o armónicos de mi frecuencia contra la magnitud o el valor efectivo, y puedo ver en qué parte, en qué armónico tengo concentrada la potencia que yo estoy, bueno, de mi señal, de mi transmisión. Bueno, eso sería para un rectificador trifásico controlado. Esto ya, pues, ya cambia bastante, se dan cuenta ustedes. Entonces, eso es lo que hago con Fourier. Eso es lo que va. ¿Listo? Sí, sí queda más claro ya para qué utilizo yo Fourier, o cuál es la importancia de Fourier en la distribución de... Cuando yo hago la distribución de potencia, no hablo de una red, sino de distribuciones, cómo está, en qué armónicos se concentra mayor cantidad de energía, en qué señal. ¿Listo? Porque recuerden que lo que habíamos hace un momento, ¿no? Entonces, yo tengo la equivalencia que yo les planteaba a ustedes, era esta. Uy, sí se pueden, tan chévere. No había probado presentar varias al tiempo. Esta, ¿sí? Entonces, la magnitud, el B sub n para 0, es el que tengo aquí yo. El B sub n de 2, de n igual a 2, es este que tengo yo. ¿Sí? El B sub n para 4 y así sucesivamente. Bueno, cuando n vale 4, perdón. Y si fueran pues fuentes de corriente sería con corriente, ¿no?
A eso es lo que va ahí. ¿Usted me recuerda en qué capítulo tienen ustedes en qué capítulo tienen ese capítulo 3, cierto? De Rachid, este tema. Sí, señor, capítulo 3. ¿Listo? ¿Y cómo han visto los ejercicios? ¿O los ejemplos? ¿Han revisado ejemplos de ahí? Yo, ingeniero, la verdad no he tomado ningún ejercicio. Aún. Porfa, comiencen a revisar los ejercicios pues, de rectificadores, porque ahí van a encontrar unos de filtros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, los que yo he estado mirando acá son el 3.1, 3.2, 3.7, 3.11, ¿sí? Digamos que son los que tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora, que los tenía a un ladito ya. 3.11, 3.12, ahí va para comenzar a desarrollar con ustedes. Pero entonces, por favor, denle una miradita a ustedes primero. Miren que no son muy sencillos, hasta ahí solamente reemplazar las ecuaciones. El 3.11 y el 3.12 son como más interesantes ya, no son tan de reemplace y desarrollo nomás. Pero entonces sí denle una miradita, porfa, para comenzar a que ustedes lo revisen, ¿sí? A generar dudas, como vieron ustedes. En lo Ingeniero, personal, me parecen más completos los ejemplos. Yo en el lugar de ustedes comenzaba por los ejemplos, a entenderlos. Señora Angélica, qué pena que te interrumpí. no, qué pena, ingeniero. Lo que pasa es que él estaba mirando en el Rashid para los rectificadores de media onda, pero no sé Sí, si no están completos o si están distribuidos diferentes, pero no los he encontrado. No he encontrado los temas así como lo hemos visto. exacto, por eso les decía, solo donde diga rectificador de monofásico, rectificador puente. Por ejemplo, los primeros son de circuitos con diodos únicamente, un diodo con un capacitor, un diodo con una inductancia, la carga, la descarga, tiempos, así, valor de la inductancia, valor del condensador. Entonces ya lo que te decía, por ejemplo, empiezas en el 3.9, ¿sí? Que tiene un punto rectificador. El 3.11, pero ese es de polifásicos, eso no lo hemos visto. El 3.12 es el polifásico también. 3.13 es un rectificador trifásico. Pero yo tengo la segunda edición, entonces yo estaba buscando la tercera edición. Yo no tengo la tercera. Ustedes me ven que tienen la tercera edición. Yo tengo la tercera edición, ingeniero. Sí, yo me acuerdo que ustedes me dijeron que tenían la tercera edición y la habían compartido entre ustedes. Entonces, por ejemplo, en la tercera edición, ahí encuentro los ejercicios y lo que les decía, yo estaba sacando los de ahí, mira. Entonces, el 3.1 de la tercera edición dice un rectificador monofásico. Ese es de rectificadores. El 3.2 repite al 1, pero con L, ¿sí? Entonces también sirve. El 3.3 es un polifásico y no hemos visto. El 3.4 es polifásico, o sea, es el 3.3, pero con inductancia. El 3.5 es polifásico, tampoco hemos visto. El 3.6 es polifásico. El 3.7 es monofásico, entonces ese nos sirve, mira. 3.7 dice un rectificador monofásico de la figura 3.6. El 3.8 es un rectificador trifásico, no hemos visto trifásicos. El 3.9 es un rectificador monofásico con carga RL. El 3.10 el 3.9 es rectificador monofásico, sí, con carga RL.
El 310 rectificador trifásico, sí, sí los tienen ustedes también igual, o alguien lo tiene diferente. Que no creo que se me que trabajaban con la tercera edición. Yo tengo la segunda, pero me puse a buscar los ejercicios de la tercera. Sí, ingeniero, yo también estaba usando era la segunda. Lady también, sí, sí, Lady, yo también, sí. Lo que yo les decía a ustedes, la ventaja de Hart es que explica más, ¿sí? Pero el orden de los temas es diferente. Entonces, si van a guiarse por Hart, tienen que tener cuidado con el orden de los temas. Y explica más. Rachid es estilo magia que te explica, pero entonces toca leer. Con Rachid tú te pones a leer y le encuentras todo el sentido y el orden del ejercicio. Pero los ejemplos de Rachid son más completos. O sea, desarrolla todo, corrientes, voltajes, factor, rizado, uso de transformador, todo. O sea, en Rachid te encuentras el desarrollo del ejercicio completito. Con todos los valores te los bota ahí. En Jara a veces se queda, digamos, solo hasta el voltaje. Eso es lo que a veces no me gusta dejar, que llega, digamos, hasta el voltaje y no saca o solo hasta corrientes y ya. Pero sí, en general, el hard me gusta porque explica más. En eso sí no hay discusión. Hice males. Entonces, la idea sería que ustedes ya con lo que hemos visto hasta ahora, porfa, comiencen a revisar sus ejercicios pues hagamos un acercamiento ¿a qué? Hagamos un acercamiento a polifásicos, empezando con trifásicos. Entonces ya, pues ya esto ya saben ustedes un poco, ya es como para un recorderis, ¿sí? Entonces aquí está lo que es el manejo de fasores para hallar el coseno de phi, donde ustedes tienen el, el ángulo el ángulo que tenemos entre B y I, es nuestro teta, para un circuito RL, ¿cierto? Entonces ya tenemos el diagrama de fasores, el circuito, el respectivo diagrama de fasores, y lo que buscamos es lo que buscamos es el, el valor del factor de potencia, o si está adelantado o atrasado, ¿no? Aquí está, para nuestro caso está eh, atrasado y acá está, le pongo la cosita hasta el láser. Acá tenemos la corriente atrasada y aquí tenemos nuestro corriente adelantado, ¿cierto? Entonces, digamos que es a modo de recorderis. Entonces ahí ya tenemos que la corriente, el pasar de corriente será el voltaje sobre nuestra Z. Y la Z, pues Z ya la trabajamos, pero para recordar que nuestra Z sería la raíz del R cuadrado más X cuadrado. Y el teta sería la tangente de R sobre X. ¿Listo? Donde X es el valor de mi inductancia, ¿no?
Bueno, entonces otra cosa que toca recordar acá es en la parte de trifásicos, nuestra conexión, donde teníamos acá tenemos delta delta, ¿cierto? Eh, Tanto nuestra conexión como nuestra carga como nuestra fuente. Y ahí recuerden ustedes que la corriente quedaría I sobre raíz de 3, ¿no? Que es la corriente que le llegaría a cada elemento de la carga, ¿no? Y acá tendríamos nuestra conexión delta Y, donde nuestra fuente está en delta y nuestra carga está en Y. Y ahí lo que le pasaría es que nuestro voltaje sí que llegaría sobre raíz de 3, ¿no? Y acá tengo Y contra estrella estrella, ¿cierto? O Y, de donde sí tendría ya uniformemente para cada uno el respectivo voltaje. Y por último tendría nuestro estrella delta, una fuente en estrella y carga en delta. También tendría tanto el voltaje como corriente, ¿cierto? Por raíz de 3. Acá tendría un circuito trifásico donde tengo conectada mi carga en, en estrella. Entonces acá tengo mis voltajes, ¿cierto? De alimentación, VA, eh, VAB, BBC y BCA. ¿Listo? Y entonces acá tendría mi carga RJX para cada una de las entradas de las fases. Y tendría ese comportamiento. Entonces, acá tendría el voltaje de línea por raíz de 2. Y esto es lo que tendría finalmente alimentando, ¿cierto? Entonces, para decir que tengo una red totalmente balanceada, pues tendría que cumplir eso, ¿cierto? Que tenga 120 entre cada uno, que sean mis dos pitercios entre cada una de mis fases. Esa es otra cosa, que nosotros vamos a trabajar con ideales que son balanceados totalmente entre ellos, ¿no? Y tendría este comportamiento. Si me hago referencia entre BAN, ¿sí? Entonces tendría 120 ABCN y 120 entre voltaje BN. Entonces, eso es para tener mi balanceo, ¿listo? Bueno, entonces, ya habiendo recordado eso, bueno, las propiedades de los fasores, ya recuerden cómo hago para sumar fasores, cómo hago para restar fasores. Acá tengo para recordar por qué me da el raíz de 3 cuando hago el voltaje fase-fase, ¿cierto? Si me da raíz de 3 del B sub S, de B sub A en ese caso, entonces es por el ángulo que me termina formando acá cuando hago la suma de fasor. ¿Listo? Entonces acá nos queda de esta forma.
Perdón. Entonces, esto, pues, no sé que ustedes recuerdan esto. Entonces, aquí de ese raíz de 3 que nos resulta ahí, tengo que, cuando la carga está conectada en estrella, mi voltaje de línea es V sub L. Voltaje de línea es raíz de 3 el voltaje de fase máximo, o sea, V sub M, que es para nosotros, ¿no? Recordando la ecuación de la onda, que es V sub M seno de omega de t. Entonces, por favor, para que lo tengan por ahí, si no lo tenían presente, recuerden y tengan el V sub L, es raíz de 3 por V pico, o V máximo, o Vm. ¿Sí recuerdan de dónde sale ese raíz de 3, sí? ¿Quién nos cuenta ese raíz de 3 de dónde sale? Espérales un momentico, por favor, ya, 2 minuticos, ya regreso. Bueno, ya regresé. Qué pena con ustedes. Eh, ¿quién nos ayuda entonces con recordarnos de dónde sale ese raíz de 3?
¿Quién dijo yo? ¿Quién se apuntó? Bueno, entonces dejemos el raíz de 3 ahí para que recuerden ustedes después de dónde sale ese raíz de 3. Nos encontramos entonces aquí entran nuestras corrientes, ¿listo? Entonces, recuerden que depende de la conexión que tengamos nosotros, vamos a tener las corrientes de línea, las mismas corrientes de fase, ¿sí? Para este caso, entonces acá tenemos la misma corriente de fase, la tenemos en nuestro primer caso, la tenemos cuando conectamos la carga en estrella, tenemos la misma corriente, ¿listo? La misma corriente de fase en carga, entonces para tenerlo presente. Y eso significa que voy a tener que la corriente de A igual al voltaje de A sobre Z sub A, la corriente de voltaje B sobre Z sub B y la corriente de C, voltaje de C sobre Z sub C. ¿Listo? Entonces ahí ya hago mi operación de común y corriente, mi operación de polares y me quedaría el ángulo negativo, ¿cierto? Queda la magnitud de B sub A sobre la magnitud de Z sub A y mi ángulo para B sub A sería 0 menos el ángulo de Z sub A, entonces quedaría B sub P sobre Z sub A o un ángulo de menos Z sub A. Y como decimos que tenemos un sistema balanceado, nos va a quedar menos 120 grados menos Z sub B menos 240 menos Z sub C. Y la potencia que va a recibir mi carga va a ser la sumatoria de lo que cada uno aporta. Esto es como un repaso para ustedes, ¿no? Eso ya es repaso, ¿no? Y voy a tener que el B sub P va a ser igual al B sub, o sea, porque vamos a tener, se supone que es, claro, si alcanzamos a hacer mediciones, vamos a ver que eso realmente es, en un sistema trifásico es súper, idealmente es balanceado y voltajes máximos iguales, pero realmente en la práctica lo que uno encuentra es que no es así. Son súper diferentes. O sea, toca encontrarle el sentido y hacer prueba para darse cuenta cuál es cuál, como de cuál es B A, cuál es B B, cuál es B C. Pero sí funciona la teoría. ¿Listo? Entonces, sabiendo que este B sub A es igual a este B sub B y es igual a este B sub C, entonces B sub P, entonces lo factorizamos y nos queda de esta manera. Y como dijimos que la corriente también era la misma, que llega a la carga y que está equilibrada, entonces nos queda así. ¿Listo? Entonces queda 3BP por IP por coseno de teta. Y como BP son los máximos, entonces para pasarlo a voltaje de línea, entonces queda B sub L sobre raíz de 3, nuestro famosísimo raíz de 3, por el I sub L, por el coseno de teta. ¿Y para qué? Y este lo podemos convertir en raíz de 3 BL por IDL. ¿Listo? Sí. Sí, ahí está. Y este de acá sería para carga conectada en delta. Entonces, acá tengo mis señales trifásicas, ¿cierto? Acá tengo mis fasores, mi diagrama de fasores con mi sistema balanceado, con mis
corrientes balanceadas, perdón. Entonces acá tengo mis voltajes donde digo que B sub A es igual a BAB, B sub B es igual a BBC, B sub C es igual a BCA, y mis voltajes de línea, ¿cierto? Estos son mis voltajes de línea. Entonces tengo que, eso es igual al BP, con sus respectivos desfases. Y acá tengo mis corrientes. Entonces ya tengo mi corriente, que digo que mi corriente de AB, acá la tengo, va a ser igual a voltaje de línea sobre Z sub A. Voltaje de BC, acá lo tengo, va a ser igual a, corriente de BC va a ser igual a voltaje de B sobre ZB. Es igual a voltaje de línea sobre ZB, y mi voltaje de DC con mi corriente DCA, que aquí lo tengo, eso está de acá, va a ser voltaje DC sobre mi impedancia DC, que es el voltaje de línea sobre mi Z sub C. Y esto vamos a ver que termina haciéndonos nuestras corrientes de collar, ¿sí? Entonces las corrientes de línea vendrían siendo raíz de 3 por IP, mi corriente de línea. ¿Listo? Esta es la diferencia fasorial, ¿no? Entonces, para tener el IA voy a quitar el IAB menos ICA para que me dé mi corriente de línea. Como dijimos que las corrientes de línea son iguales, mis corrientes son iguales y son iguales a mi corriente de línea, entonces las tres me van a quedar igual, exactamente igual. Es desbalanceadas, ¿no? La única diferencia. Entonces, con carga conectada en delta, la potencia de la carga vendría dada por BAB por IAB más BC, por el coseno del ángulo, más BBC por IBC por el coseno del ángulo, más BCA por ICA por el coseno del ángulo. Y como vimos que está equilibrado, entonces que BAB es igual a BBC igual a BCA igual a mi voltaje de línea, entonces puedo reemplazar y factorizar el voltaje. Entonces me queda que el voltaje de línea es factor de IAB por el coseno del ángulo por IBC por el coseno del ángulo por ICA por el coseno del ángulo. Y nuevamente, como dijimos que son equilibrados y balanceados, que son iguales, entonces me queda 3 BP por IP por coseno de teta. Y si lo paso a voltajes de línea y a corriente de línea, entonces me queda raíz de 3 por BL por IL. ¿Listo? Entonces hasta ahí es un repaso de lo que sería conexiones delta estrella y corrientes y voltajes. Entonces, para rectificadores polifásicos voy a tener dos tipos. Vamos a decir que es estrella de media onda, que es esta que tenemos acá. Y vamos a decir que tenemos de media onda y de puente de onda completa, que es este que tenemos acá. Y también vamos a tener extremos, pero no controlados, semicontrolados y totalmente controlados. Y aquí ya no vamos a ver que es por número de fases, sino por número de pulsos. Va de 3 pulsos, 6 pulsos, 12 pulsos. ¿Sí? Donde los pulsos vienen dados es por el número de diodos que voy a tener alimentado, o diodos relacionados a ramas también,
que voy a tener rectificando. Y pues por aplicaciones, en aplicaciones de potencia superior a 15 kilovatios. Entonces, para hacer la analogía, acá tenemos este rectificador de media onda, porque se le llama el media onda este, ¿sí? Donde este rectificador, des en cuenta que tenía, por cada salida acá, tenía un diodo que me alimentaba mi carga, la señal rectificada, y tenía uno a modo de tap central, ¿cierto? Del otro lado de la carga. Entonces, acá tenemos el neutro, nuestro neutro, que es el que me va, o mi referencia, que es el que me va a alimentar de un lado la carga, que es como si fuera mi derivación central o mi tap central. Y del otro lado tengo las salidas de mis diodos donde me saca mi señal rectificada. Entonces, por cada una de mis fases voy a tener un diodo que me va a estar alimentando este lado de la carga, que me va a entregar la rectificación de la fase, ¿sí? Y eso, sí, señor. Joan, una pregunta. El rectificador de tap central es este. ¿Es de onda completa? Sí, señor. Este rectificador de tap central es de onda completa. Sino que lo estoy citando acá como ejemplo para que miremos la conexión de la carga. Donde a este lado de la carga estoy entregando la señal rectificada de los diodos. Y a este lado de la carga estoy conectándolo a la referencia o al tap central, que es el que tenemos acá. Y en la conexión de rectificador de media onda que llamamos en polifásicos, tengo lo mismo. A cada salida del generador de AC, le tengo conectado un diodo, ¿sí? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ¿sí? A cada devanado. Y esos diodos me van a alimentar la carga de este lado. Todos están conectados al nodo de alimentación de la carga. Y el otro lado de la carga, al igual que en el tap central, va a la referencia. En este caso sería el tap central, en el que tenemos pequeño arriba. Y en el que tenemos acá en el polifásico que tenemos abajo, del lado de la carga está conectado a la referencia o el neutro de la alimentación. Es como para hacer la analogía que lo cito acá. Pero pues aquí ya estamos viendo polifásicos, ¿no? O multifásicos. ¿Listo? Entonces acá lo que les decía hace un momento, acá mi referencia o mi común de un lado y del otro lado tengo mi positivo o mi señal rectificada. ¿Vamos? ¿Todos vamos? ¿Ahí? Sebastián. Ok, gracias, Miguel. Gracias, Sebastián. Vale, entonces esa es como la analogía que quiero que quede como ejemplo ahí, ejemplificada. Entonces, ahora ya vamos a la conducción, a cómo se da la conducción o la activación de los diodos en los polifásicos. Trabaja bajo exactamente el mismo principio que trabajamos desde electrónica 1, donde vemos que la polarización de los diodos es exactamente el mismo principio. ¿Sí? Entonces, acá tengo mi D1, ¿sí? Mi B1, ¿sí? Entonces, durante el intervalo de tiempo de aquí, de 2pi Q, donde Q está dado por el número de pulsos o de diodos, ¿sí? Des en cuenta que en la diapositiva anterior, acá, entonces tengo 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos, esto que tengo acá, hasta Q, ¿sí? Ese es el Q, es el pulso, el número de pulsos que me va a dar a mí el polifásico. O sea,
Poli es que puede ser 3 fases, 4 fases, 5 fases, no sé. 4 pulsos, 3 pulsos, 5 pulsos. ¿Cuántas Q voy a tener ahí? ¿Sí? Pero bueno, no 3, 4, 5, sí. Y nos recuerden que dijimos que era 3, 6, 12, ¿vale? Ok. Perdón por redundancia, pero es como para entender. Entonces va, puede ser 3, puede ser 6, puede ser 12, ¿sí? Ese es el número de Q. Y ese Q me va a determinar es el tiempo de conducción, el tiempo cuando va a entrar. Entonces, cada diodo conduce, cuando llego a entrar, es en conducción, o sea, activarse, el tiempo que va a entrar a activación. Entonces, el diodo de orden K conducirá durante el periodo cuando el voltaje de fase K sea mayor que el de las demás fases. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Sí? Durante un T igual a 2pi sobre Q. Entonces, acá tengo pi sobre Q. Entonces, de acá es pi sobre Q y de acá hasta acá es 2pi sobre Q. ¿Sí ven? Entonces, durante ese periodo de tiempo va a estar D1 conduciendo aquí, mi voltaje 1. Entonces, este periodo de tiempo va a estar esta herramienta de acá conduciendo. Esta de acá. ¿Listo? Y le entrega mi señal acá. Entonces, ahí estaría D1. ¿Y durante cuál? ¿Por qué este intervalo? Porque, como dice acá en el primer apartado, durante ese intervalo de tiempo, B1 tiene la mayor magnitud. Entonces, aquí empieza a caer B1 y empieza a subir B2. Entonces, en este intervalo de acá, en 2πQ2, la magnitud más grande la va a tener B2. Entonces, ahí empieza a conducir B2, que sería este que tengo acá. ¿Sí? Entonces, acá empieza este. ¿Sí? Viene aquí B2 y va para acá. ¿En cuál intervalo? En un intervalo igual a 2pi sobre Q. ¿Sí? Entonces acá es 2pi sobre Q más 2pi sobre Q, pues 4pi sobre Q. Es el periodo donde va a estar encendido el diodo 2. Y aquí empieza a caer B2 y el voltaje más grande en magnitud va a ser B3. Entonces, durante ese intervalo de tiempo siguiente va a estar conduciendo B3. ¿Desde dónde? Desde acá hasta acá, porque está en 4pi Q y dijimos que cada diodo va a conducir 2pi sobre Q. Entonces 4pi sobre Q más 2pi sobre Q me va a dar 6pi sobre Q. Entonces durante ese intervalo de tiempo va a estar conduciendo B3. Es decir, que mi señal, mi D3, mi B3 viene por acá, alimenta mi carga y viene. Y así va a suceder con D4, D5 hasta DQ. Entonces, des en cuenta que la señal que va a recibir mi carga, que es esta de acá, va a ser mucho más el rizado o la caída de las bajas de tensión hacia cero, van a ser casi pues, muchísimo menores, ¿sí? O sea, el DC promedio, que pues se va a hallar sobre el rizado, ¿cierto? Pues va a ser muchísimo más del 0.6 que teníamos con un rectificador de onda completa en, ¿en qué? En puente, ¿no? Entonces, ya los trifásicos, los rectificadores trifásicos, son de una eficiencia muchísimo mayor debido a eso. ¿Sí? Aquí los tiempos de conducción son mucho más pequeños y realmente están rectificando son los picos. Nunca va a tener una caída de tensión considerable, siempre hay una caída de tensión muy pequeñas entre pico y pico, ¿no? Entonces, su eficiencia es altísima, ¿sí? Y la cantidad de energía que llega rectificada, aprovechable para la carga, es generosísima, o sea, muchísimo mejor. Entonces, acá tenemos nuestras ecuaciones donde BCD va a estar dada por 2 sobre 2pi sobre Q. ¿Por qué? Porque ese es el aprovechamiento que va a hacer cada uno, ¿no? Cada diodo, ¿cierto? Por integral entre 0 y pi sobre Q de Bm coseno de omega de t. Esto es de fase, ¿no? O sea,
el voltaje pico. Y esto me da, aquí resuelta, me va a dar B sub m Q sobre pi por seno de pi sobre Q. Y el BRMS, pues, es la raíz de esta de acá, o sea, no cambia, ¿sí? Es el intervalo, sigue siendo el mismo, cambiando solamente el intervalo de conducción, no es más lo que cambia ahí. Y desarrollada el BRMS para rectificadores polifásicos de orden Q, me queda esta funcióncita de acá, Bm por raíz de Q sobre 2pi, factor de pi sobre Q, más pi sobre Q más 1/2 seno de 2pi sobre Q. Y mi S, donde la IS es la corriente, digamos, del secundario del transformador, o de mi salida de vanados, es esta, ¿sí? BRMS sobre R. No es más. Eso es lo que hay, muchachos. No es, eso es polifásicos en estrella. Entonces, lo que decía hace un momento, des en cuenta que aquí todo me queda en función de Q, ¿sí? No hay, o sea, simplemente si tengo 3 pulsos, pues Q3. Si tengo 6 pulsos, pues Q vale 6. Lo que cambiaría es la conexión, o sea, que ya no tendría 3 diodos, sino 6 diodos, 12 diodos, ¿sí? Rectificando. Y puedo utilizarlo para cualquiera de ellos, no específicamente para uno solo o dos de ellos, sino para cualquiera de ellos puedo utilizarlo. Entonces, si Q igual a 3, entonces tengo 0, 120 y menos 120, ¿no? Para el diagrama de fasores. Y mis voltajes de fase pues van a estar acá, ¿cierto? Mis cruces por 0, pues va 0, 0, acá, desde aquí a acá 120 y de aquí a acá 120. Sí, eso es lo que tengo ahí. O sea, si tengo con respecto a, a Bn, pero acá tengo a n. Entonces, con respecto a ella, pues tengo 120 hacia atrás, 120 hacia adelante, ¿cierto? Entonces, no. Eso sería para un Q3. Entonces, acá, ¿cuánto sería? Acá sería pi tercios, ¿cierto? 2 pi tercios, 4 pi tercios, 6 pi tercios, entonces acá sería pi medios, ¿no? Acá sería pi medios. Pi medios sería, ¿dónde sería? Y acá sería el 2pi. ¿Listo? Y acá tendría D1, D2, D3, D1, D2, D3. ¿Sí? Y ese sería simplemente digamos que la operación que tendría, lo que cambiaría. Y esta sería la señal que le llegaría finalmente a mi carga. Sería esta de acá. Es la señal en esto. Recuerden ustedes que un rectificador de onda completa, lo que yo tenía era esto. Esto es lo que le llegaba a mi carga. Y después le llegaba nuevamente esto. ¿Sí? Mientras que ahora le está llegando mucho más. ¿Cierto? Ahora le está llegando todo esto de acá. Esto es lo que le está llegando ahora. Todo esto que estoy sombreando acá es lo que le está llegando durante un periodo. O sea, mi señal prácticamente se está paralizando en un DC muy cercano
muy cercano al, muy cercano al BP. Y dentro de más pulsos, pues mucho más rectificada va a ser la señal. Ingeniero, una pregunta. Señor, Ahí el número de pulsos Q siempre toma valores entonces múltiplos de 3. 3, 6, 12, pues por los que se utilizan, porque no consigues cinco salidas para rectificar. Ah, O sea, listo, los que ingeniero. tú utilizas son eso, 3, 6, 12. O Es sea, por eso. eso seguiría como una ecuación de 3 multiplicado a 2 a la n y iniciando en cero. Por el chat, porfis. Escríbemela que no la entendí. Tres por 2 a la n, 2 a la cero, sería 3 por 1, 3. 2 a la 2, 2 por 4, 2. 2 a la 1, sí, sí aplicaría, bien. No, ya quedé en cuenta de eso, Andrés, bien. Sí la veo aplicable. Pues hasta por lo más, hasta 2 a la 2, sí. 2 por 2, 4 por 3, 12, sí. Pero ahí para arriba sí no, pues tocaría mirarla. Hasta ahí daría. Bueno, ahí tendríamos el BCD, el BRMS, el ISUS para estrella con Q, en función de los Q. Y aquí tengo ese es a modo de resumen, muchachos, por favor, pues para que ustedes lo tengan. Pues acá recordemos nuestro rectificador de media onda o circuito con diodo rectificador, donde pues ahí básicamente lo que tengo es lo que les decía, un aprovechamiento bajísimo. Si el ICD es 0.3, o sea, si acá es 1, acá el ICD sería casi un poquitico por debajo de 5. Y acá tendríamos el otro. Este ya sería mi rectificador de onda completa en puente, ¿cierto? Con una carga R. Entonces ya tengo un aprovechamiento de señal mucho mayor. Y una eficiencia mucho más alta. Es que eso es como el punto, miren. Eficiencia de este es sobre el 40%. Eficiencia de este ya subió al 81%. ¿Mm? Y en un polifásico de Q igual a 3, tengo 97%. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones les faltan a ustedes. Acá ya está desarrollado las que vimos generales para Q igual a 3. Si quieren, mientras toman nota, dejamos ahí. O después la revisan ustedes por su cuenta. Como ustedes me digan.
Bueno, entonces continuamos con trifásicos de puente. Pero sí, sí, hasta esta no la hemos visto. La otra sí la hemos visto, Cristian. La otra sí la tienen ustedes en la carpeta del Drive. Esta sí es nueva. La otra sí ya la tenían ustedes en las carpetas del Drive. Ingeniero, falta mucho del tema que vamos a ver hoy. No, ya es para terminar rectificadores y salir de rectificadores. Quedan, ¿qué? Ocho diapositivas, pero ya es para simplemente lo que les decía acá. Entonces acá ya recordando la secuencia de conducción, donde tenemos, pues acá tenemos el puente rectificador, ¿sí? Entonces ya tenemos cada fase, va a llegar esa, ¿a qué? A una ramita, ¿sí? Entonces, B sub A va a llegar a esta ramita de acá, B sub B va a llegar a esta ramita de acá, y B sub C va a llegar a esta ramita de acá. Entonces, aquí lo que va a tener es una secuencia de conducción que va a ser, primero va a tener activo 1 y 2. Entonces, 1 y 2 va a estar activo primero, donde bueno, vamos con rojo también. Entonces, mi señal va a ser este recorrido. Va a entrar por acá, por 1, va a ir a mi carga y va a salir por 2. ¿Listo? Esa sería mi primera activación. Y la segunda, pues sería 2, 3, donde entonces sería, primero sería AC, después sería 2, 3, entonces sería activado 3, que sería mi voltaje de B, entonces quedaría activo 3 y saldría por 2. ¿Sí? Después sería, queda activo 3 y sale por 4. ¿Sí? O sea, haría lo mismo, pero saldría por 4. Después quedaría activado 4, entraría por 5, saldría por 4. Y así sucesivamente, hasta que llega a activar 6 y salir por, activar 1, salir por 6 y vuelve a empezar. Des en cuenta que siempre va a quedar activo, o sea, este venía activo de acá, ¿sí? Después queda activo 2, después queda activo 3. Digamos que van turnándose la 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Ay, sí, madre, un susto. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6 y 6, 1. Aquí falta este. Aquí falta 5, 6. Falta 5, 6. Aquí queda activo 5 y después queda activo 6. Y vuelve a empezar, queda activo 1, pasa 2, 3. Se me pasó 5, 6 acá. Qué pena con ustedes. Y entonces el equivalente circuital es este de acá. ¿Listo? Esto de acá para voltajes de línea de sub A, B sub BN, B sub CN, y me alimenta mi puente de esta manera. Y mi carga recibe la energía así como les acabo de decir, para turnándose para cada par de diodos. Idealmente esto, si llega a tener alguna activación en desorden, dañarían la carga, ¿sí? Dañarían la carga
y se ocurriría por de pronto desfases o cambios de tiempos indebidos o traslapamientos de tiempos. Digamos que algún par de diodos entre en activaciones desde que se apague el anterior o algo así. Bueno, lo que les decía, solo conduce un diodo superior, es decir, que el diodo superior me va a conducir, es por donde no puede estar activo D1, D3 y D5 al tiempo. O está activo D1, o está activo D3, o está activo D5. Igual acá, ¿sí? Siempre la señal, la corriente va a entrar por un diodo de la parte de arriba y va a salir por un diodo de la parte de abajo. Entonces, que si se dan cuenta, siempre está activo uno de arriba y uno de abajo. Dependiendo del potencial que tenga. Si tengo AB, entonces tengo diodo superior A y diodo inferior B. Si tengo BA, si tengo voltaje de BA, que me está activando el diodo, entonces tengo B superior y A inferior. Si me voy a entender la diferencia, ¿no? BAB me activa 1 y 6, ¿cierto? 1 y 6. Y voltaje de BA, me activa 4, 3 y 4, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué me define eso? Que B está conectado a 3 y a 6, pero para voltaje potencial superior está conectado a 3. Y A para potencial inferior está conectado a 4, ¿sí? Eso es lo que me define quién activa qué. ¿Listo? Eso es lo que está explicando acá, mire. Entonces, BAB me activa 6 y 1. BAC me activa 1 y 2, porque 1 de A y 2 de C. BBC me activa 2 y 3. 3 de B y 2 de C. Depende cuál tiene el potencial superior. Siempre el potencial superior va a ser el de la primera fase que estoy señalando, y el inferior va a ser de segunda fase que estoy señalando, ¿cierto? Recuerden ustedes que decir VAB es decir voltaje de A menos voltaje de B. ¿Listo? ¿Puedes ayudar a acomodar la plancha bien? Entonces, estos son los intervalos de conducción que son dados por cada señal que entra en el instante de tiempo en el cual es superior. ¿Listo? Es esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me indica acá. El intervalo de conducción de AB y AC, que es el aporte que están haciendo. Y la parte de abajo, esta de acá, recuerden que es lo que tiene que quedar en los diodos que me hacen bloqueo. Listo, entonces va la tensión de salida. De la tensión de salida en las tensiones de línea del generador vendrán dadas de esta manera. Existen 6 combinaciones de línea para 360 sobre 6, que cada una me ocupará 60 grados en el transcurso de los 2 pi del ciclo total. Y
Y las corrientes estarán dados de esta forma que estoy indicando acá. Entonces, el I sub A igual a I de 1 menos I de 4. ¿Sí? Entonces, para esta línea, hacer I de 1 menos I de 4. I de 3 menos I de 6 para el IB. I de 3 menos I de 6 para el IB. Y en IC va a ser I de 5 menos I de 2. Esas son mis razas de corriente que estoy haciendo ahí. Acá estaría I de 1 menos I de 2, me daría este tramo de acá. I de 2 menos I de 3 para el I de 3 menos I de 6 para el siguiente, y así sucesivamente. Aquí estamos viendo la activación en corriente. Entonces aquí tengo 6 y 1 y 1 y 2 y me generarían esta parte de acá. ¿Sí? Entonces diríamos que I de 1 sería este de acá. Esta es la corriente que pasaría durante ese intervalo de tiempo por I de 1. Y esta por el completo que sería 6,1 e 1,2. Y esta sería el bloqueo por I sub A para el periodo de intervalo donde no está conduciendo. Bueno, acá tenemos los para 6 pulsos, entonces tendríamos, o sea, para el puente que tiene 6Q igual a 6, tendríamos nuestra ecuación 2pi sobre 2 sobre 2pi sobre Q, que es Q vale 6, por 0, integral desde 0 hasta pi sobre Q, donde Q vale 6, de raíz de 3 por B sub M, coseno de omega de t. Desarrollando esta ecuación, nos da que el BCD para un puente trifásico o un rectificador de Q igual a 6 nos daría 1.654 por B sub M. Y el BRMS igual para Q igual a 6 nos daría 1.6554 por B sub M. ¿Listo? La corriente pico que pasa sobre un diodo, como es una rama y pues, van en serie, pues estaría dando por raíz de 3 de B sub M sobre R. Y me faltaría únicamente la corriente sobre el diodo, RMS sobre el diodo, que estaría dada por... Se perdió. Por la corriente que pasa por la resistencia, que sería igual a la corriente de RMS que pasa por el diodo, que sería 0.5518 por I sub M. Lo que decía antes, esa corriente pues es un circuito en serie, no me va a cambiar. Diferente fuera si tuviera ramificaciones, ahí sí sería diferente. Bueno, aquí ya con esto pues, nos quedaría para terminar en nuestro resumen de ecuaciones. Entonces acá tendríamos a modo de resumen. Entonces acá tendría la corriente promedio sobre el diodo, sería 1/3 de la corriente promedio de la carga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en cada ramita está aportando sobre 3, ¿no? O sea, hay 3 intervalos de conducción, entonces lo que aporta cada una es la tercera parte. Y la corriente sobre el diodo de RMS es 1 sobre raíz de la corriente de la carga de RMS, y la corriente de mi fuente RMS, la que aporta el generador, es raíz de 2 sobre 3 por mi corriente de la carga de RMS. ¿Listo? Y aquí esto ya tengo para las componentes en series de Fourier. La hallaríamos de la misma forma que estamos haciendo el anterior. B sub n coseno de n omega de t más pi. El B sub o
con el voltaje línea a línea, me quedaría de esta manera 3 Vm línea a línea sobre pi, que es desarrollado de manera 0,955 V sub m por línea a línea, y el V sub n en componentes de línea a línea también daría de esta forma para n igual a 6, 12 y 18. Listo, aquí está donde hallamos nuevamente nuestra eficiencia para el puente, pues aumenta significativamente lo que les decía antes, un Q igual a 3, entonces nos estaría dando 0.99.83 para una eficiencia, y pues lo que les decía es bastante alta. Entonces, estas son, digamos, la analogía entre trifásico estrella con trifásico puente. Esta es la diferencia de la conexión. Entonces, acá tengo el puente y acá tengo el estrella, ¿sí? Acá tengo la analogía de la conexión, el generador y el comportamiento sobre el puente. Entonces, des en cuenta que acá hay un aprovechamiento mucho mayor en puente, y con respecto al estrella. ¿Listo? Y la eficiencia, pues obviamente al haber un aprovechamiento mucho mayor, voy a tener una eficiencia mucho más alta, que es significativa, no un 2%, pero es mucho mayor el aprovechamiento, para Q igual a 3 en ambos casos. Ups, perdón. Este es los puentes rectificadores conectados a un rheóstato, ¿sí? Y aquí está el puente, acá está un puente y acá está una estrella. ¿Listo? Para pues, alguna ocasión, si podemos, hacemos esa práctica. Es muy sencilla y es bastante ilustrativa. No tenemos datos para todos, pero lo hacemos y ahí mostramos cómo queda. Y ese es el puente que tenemos. Ese es el idéntico al que tenemos en el laboratorio. Aquí podemos hacer la práctica con ese puentecito y queda bien útil. Esos son los puentes, no es más. Acá tengo mi entrada, mis entradas y mi salida rectificada. No es nada de mayor complejidad. Son circuitos sencillos y funcionan. Por ejemplo, este que tenemos acá va hasta 75 amperes, 800 voltios y me rectifica y funciona muy bien. Entonces, la verdad es que veamos nuestras señales en el osciloscopio. Vemos que realmente es muy complicado que tenga el balanceo de magnitud y fase, pero funciona, la rectificación funciona. Y se pueden hacer los cálculos teóricos sin ninguna contravención. Pues trabaja bien. Bueno, muchachos, eso sería lo que tenía para hoy. Pues por favor revisen los ejercicios, revisen los ejemplos, tráiganme en dudas. La semana entrante ya comenzamos a revisar lo que son los ejercicios que se van a trabajar para que ustedes despejen dudas y vayamos escogiendo los que vamos a hacer de parcial, ¿vale? Ya nos queda solo 2 semestres para el parcial, entonces por favor comiencen a realizar los ejercicios, bien sea de Rachid o de Ajat, y vamos avanzando para despejar dudas. Si necesitan una tutoría o algo, pues bien sea conmigo o con Julián, ustedes me escriben o le escriben a Julián para avanzar en el desarrollo de los ejercicios y que ustedes puedan asegurar un buen desempeño en su parcial. No sé si tengan alguna duda o ahí estamos ya QAP. Sí, profe, ¿cómo Guape, se ingeniero. la velocidad parcial? Perdón, otra vez. ¿Señora?
¿Cómo va a ser la metodología del parcial? La metodología del parcial, lo que se estableció era una parte en, en tipo cuestionario que lleva, bueno, la idea es que sea selección múltiple y pues algo sí, de lo que hemos visto ahí del libro. Y otra parte que sería un ejercicio que usted me sustentaría, no más. ¿Alguien me iba a decir otra cosa? A ver. Vale, Cristian.